Bueno, muy bienvenidos a nuestro webinar de nuestra cuarta corte de la Diplomatura en Ciencia de Datos Organizacionales, ofrecida de nuestro Laboratorio de Analítica, Ciencia de Datos e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi nombre es Marcelo Medina, estamos ahí trabajando en la dirección del laboratorio y también coordinando la diplomatura. Así que les damos la bienvenida y también queremos compartir en este webinar la experiencia de dos egresados que han cursado nuestra diplomatura y están realizando aplicaciones de los conocimientos y los contenidos que brindamos en nuestra diplomatura en una empresa privada como es Citruvil, que es el caso de Héctor Jiménez, que nos acompaña, que es contador y es responsable del área de finanzas de Citruvil, y también Marcelo Dulci, que es el especialista e ingeniero y también es el director de la Dirección de Gerencia de Datos del municipio de San Miguel de Tucumán. Que quisimos traer estas experiencias, una en el sector privado y otra en el sector público, para ver las aplicaciones de la ciencia de datos en distintas organizaciones. Así que bueno, vamos a comenzar con la experiencia, así que bueno, vamos a escuchar ahora a Héctor Jiménez. Bienvenido Héctor, muchas gracias por acompañarnos y bueno, contar un poco tu experiencia acá, como dice la diapo. ¿Ah? Muchas gracias y Bueno, bienvenido. muchas gracias, profesor, principalmente por la invitación y por hacerme parte de esta presentación. La verdad que me siento muy orgulloso y muy contento de poder compartir mi experiencia. Bueno, para compartirle mi experiencia en la diplomatura se me había ocurrido que era práctico hacerlo mostrándoles mi trabajo final, que es en donde de alguna manera se materializa todo lo que he aprendido en el desarrollo de la diplomatura. Pero también me pareció oportuno antes de ir a eso, contarle un poquito de cuáles han sido los motivos por los cuales yo decidí cursar la diplomatura, cuáles eran mis expectativas de la diplomatura y qué es lo que me dio, ¿no? Qué aprendizaje me trajo. Bueno, en cuanto al porqué de cursarla, bueno, seguramente muchos de ustedes van a compartir conmigo esa necesidad que uno tiene de actualizarse, de mantenerse capacitado, de poder estar siempre actualizado para poder dar soluciones a los clientes y bueno, todos aquellos que requieren de nuestros servicios. Seguramente algunos de ustedes también tienen ese miedo, por decirlo de alguna manera, de cómo van avanzando la tecnología y cómo por ahí hay ciertas aplicaciones o inteligencias que vienen a reemplazar ciertos trabajos que uno hace, en el caso mío de contador. Entonces, esas cosas que te mueven a querer crecer y querer aprender, ¿no? Eso desde un punto de vista personal y también aprovechando una oportunidad dentro de la empresa donde yo trabajo, que bueno, que el profesor ya nos había anticipado, que es Citrusville, dentro del cual hay un programa de desarrollo individual, a partir del cual distintos referentes de las distintas áreas manifestamos al equipo de recursos humanos cuáles son las habilidades que pretendemos desarrollar en las distintas áreas, en donde manifestamos cuáles son los aspectos a mejorar o cuáles son las oportunidades de mejora. Y a partir de allí surgió la necesidad de una capacitación, dado que, como yo le digo a los chicos de mi equipo, nosotros si bien dentro del departamento de finanzas estamos eh, trabajando en el día a día en las operaciones relacionadas con la administración de la liquidez, somos en el fondo proveedores de información. Y como tales, tenemos la necesidad o la obligación de que esa información sea útil, ¿sí? Para que la información sea útil, tiene que cumplir ciertos requisitos dentro de los cuales yo destaco que tiene que ser oportuna. Que si la información sea oportuna significa que sea presentada en tiempo y en forma. Hoy en día la volatilidad que tienen los mercados, la economía, hace que las decisiones se tomen casi en tiempo real y contar con información vieja o tarde puede ser
fatal para las organizaciones, ¿no? Entonces, habíamos observado una debilidad ahí dentro del sector de que por ahí, si bien contábamos con los distintos sistemas de información, no estábamos llegando a brindar una información con la oportunidad que se merece, dado que estos sistemas, por más sofisticados o actualizados que sean, estaban muy destinados a dar cumplimientos a obligaciones fiscales o impositivas, más que desde un punto de vista de gestión. Entonces, teníamos la necesidad de suplir esa, esa necesidad de reemplazar este sistema poco utilizado o poco aprovechado con, con otras herramientas extracontables que en definitiva terminaban siendo muchas tablas de Excel desparramadas por todos lados, con distintos dueños, con distintas formas de trabajar, con distinta estructuración, confeccionadas con personas con distintos grados de conocimiento, que hacía que contar con una información útil y oportuna sea difícil, con lo cual las personas que tenían que tomar decisiones terminaban haciéndolas más basándose en la experiencia o en la intuición que en los datos. Entonces ahí surgió la necesidad de poder capacitarnos de alguna manera ordenada, obtener un conocimiento que sea íntegro, organizado y que esté basado en fuentes confiables, que esté dictado por profesionales, con docentes calificados, que esté respaldado por una entidad que tenga trascendencia y porque por ahí uno con ese afán de querer aprender muchas veces toma tutoriales o lee algunas revistas o le consulta al chat GPT y muchas veces no sabe qué pedirle. Muchas veces aprende del boca a boca y termina teniendo muchos conocimientos dispersos que a la larga terminan siendo a veces poco útiles, ¿no? Entonces lo que nosotros veníamos a buscar y que encontramos dentro de esta diplomatura es justamente eso, tener un conocimiento organizado y genuino. Bueno, esto nos permitía complementar y reforzar nuestra profesión y por supuesto dar respuestas a la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué aprendí yo en la diplomatura? Acá hice un resumen de cuatro aspectos importantes. Los últimos tres están relacionados directamente con el temario, con la currícula. Y el primero es el que yo denomino pensamiento analítico, que viene dado de manera explícita, porque si bien no está dentro de los temarios, uno viene también a aprender de la experiencia de los demás, la experiencia de las distintas personas que interactúan dentro de la diplomatura, no solamente los docentes, sino todos los alumnos que son de distintas áreas. Por ahí uno, como en mi caso, profesional en ciencia económica, en finanzas, por ahí está muy enfocado en eso y por ahí pierde la visión de lo global, ¿no? Entonces, eh, como consejo también, poder aprovechar la clase no solamente en sus aspectos técnicos o en lo teórico, sino también a interactuar con los compañeros, con los profesores, tomar de las experiencias de cada uno de ellos. Uno por ejemplo, en mi caso, como profesional en ciencia económica, también aprende mucho de profesionales de la salud, de docentes, de ingenieros, y cada uno trayendo su experiencia, ¿no? Que a mí me parecía muy rico. Y por supuesto el contenido en sí de la diplomatura me permitió poder aprender a usar distintas herramientas, darle soporte a eso en conceptos teóricos como de la estadística, poder relevar la información, estructurarla, organizarla, poder relacionarla, hacer un análisis profundo haciendo uso de esas herramientas que a veces uno no conoce. Como por ejemplo Python, yo eso no lo conocía, tenía nociones, había escuchado mucho de eso y la verdad que es una herramienta muy potente que te permite analizar la información con una manera muy rápida y muy precisa. Y principalmente
que me parece también muy interesante es que puede aprender a presentarla la información. Porque bueno, uno por ahí tiene la capacidad de análisis o tiene un buen criterio para relevar la información, para analizarla, para concluir, pero a veces no la sabe presentar y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esta diplomatura en mi caso, vino a dejarme esto, ¿no? Poder relevar, analizar los datos y brindar información. Y por supuesto, el objetivo era que podamos brindar información útil para que sea apta para poder tomar decisiones en tiempo y en forma. Bueno, ahora sí, me gustaría presentarles mi trabajo, bueno, nuestro trabajo, porque este trabajo lo hice en conjunto con Enzo Olivera, quien también es contador, compañero de trabajo. El trabajo lo titulamos De la intuición a la decisión basada en datos, ¿sí? ¿Por qué tomamos la decisión de ponerle este título? Porque de alguna manera este título viene a resumir la problemática que nosotros teníamos, ¿no? Que muchas veces por no poder brindar una información útil y oportuna, los usuarios terminaban tomando decisiones en función a la experiencia o a la intuición. Y justamente el desafío ahora es cambiar ese enfoque, dar una vuelta de rosca y que a partir de ahora las decisiones se tomen en base a datos. Bueno, como el profesor ya le había anticipado, yo trabajo en Citrusville, ¿sí? Una empresa citrícola importante en el país que, bueno, como todos deben conocer, se dedica a la explotación de cítricos y a la exportación de los productos derivados. Nosotros desde finanzas tenemos nuestra competencia es poder gestionar la liquidez, tomar deuda en el caso de que tengamos necesidades de fondos o invertirlas en el caso de que tengamos excedentes de fondos. La idea de este proyecto era conocer un poquito el histórico, conocer los ciclos en el cual la empresa está relacionada y a partir de conocer esos históricos poder hacer algún tipo de estimación o anticiparnos a sucesos futuros, ¿no? Bueno, la empresa, al ser una empresa agrícola, tiene ciclos naturales que tienen que ver con el crecimiento de la fruta, tiene ciclos productivos, industriales, que es cuando la fruta se somete al proceso productivo a partir del cual se obtienen los distintos productos, en este caso jugo, aceite y cáscara. Tiene un ciclo de comercialización, que es en donde los distintos vendedores o comerciales eh, se interactúan con los clientes, se hacen la logística y también se obtienen las cobranzas. Y relacionado a esto, los ciclos de endeudamiento, porque precisamente lo que nosotros queremos es conocer cómo se relacionan los ciclos de endeudamiento con los ciclos de cobranza. Entonces, para poder llegar a esa conclusión, tuvimos que analizar los históricos, como les decía antes, conocer cuáles son los ciclos y ver cómo es su relación para que a partir de ahí podamos hacer una estimación a futuro. Bueno, con las distintas herramientas que nos facilitaron y que aprendimos dentro de la diplomatura, nos permitió poder relevar toda la información de 4 años, desde 2022 a 2025, que tienen que ver con las ventas, con las cobranzas y con la deuda, como le había anticipado. La estructuramos a esta información en variables que nosotros hemos considerado importantes para el análisis. En el caso de la venta, nos parecía importante considerar cuál era la región, cuál era la moneda, el producto que se vende, la condición de pago y cuáles son los clientes. En cuanto a las cobranzas, la fecha de cobro, los días de mora, la moneda. Importante los días de mora porque a partir de ahí la idea es inferir en función a las ventas cuándo se cobraría. Y respecto a la deuda, clasificarla en función a su tipo, a la entidad que nos financia, a la tasa, a la moneda también, y a los plazos, ¿sí? Donde tenemos la fecha de toma y de cancelación. Del análisis de esta información, sacamos algunas conclusiones en lo que respecta a las ventas.
por ejemplo, nos parecía interesante, si bien el objetivo era conocer los ciclos, no sé si, a ver, voy a poner acá un lapicito. El objetivo es conocer los ciclos, ¿no? E identificar cuáles son los momentos en donde crecen las ventas y cuáles son los momentos en los que bajan. Acá se ve claramente que existen ciclos en los distintos años. Si lo hacemos un zoom en un año, podemos observar que las ventas tienden a ser bajas en los primeros meses del año y empiezan a subir a partir de junio, que es justamente el periodo a partir del cual se empiezan a obtener los productos terminados. ¿Sí? Hay un periodo que se denomina, que nosotros le llamamos campaña, en otros lados le llaman zafra, que en nuestro caso comienza entre abril a septiembre. A partir de allí la fruta se somete al proceso productivo y se van obteniendo los productos que se van a ir comercializando a partir de junio, que es cuando ya se empiezan a obtener. Y destacamos de esto principalmente que el aceite es uno de los productos que más se comercializa, siendo este el 60% de la producción y la gran mayoría de las ventas se dan en el continente europeo. Estos datos son interesantes porque a partir de allí podemos sacar algunas conclusiones respecto a los tiempos de comercialización, a la demora que tienen la logística y el aceite también es, como es el producto que más se vende, también hacemos un enfoque puntual sobre la mora. Bueno, en cuanto a las cobranzas, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, porque para poder definir los ciclos de endeudamiento, nosotros más que las ventas nos interesan las cobranzas. Por ahí algún contador o profesional de ciencia económica podrá diferenciar lo que es el devengado con lo percibido. En este caso, a nosotros nos interesa lo percibido. Acá en esta gráfica, que está acá a la izquierda primero, que estoy señalando, se puede observar en las líneas azules cómo las cobranzas tienen un comportamiento muy parecido a las ventas, pero se trasladan un poquito hacia la derecha. Y esto se justifica porque hay plazo de cobranza. ¿Sí? Por ejemplo, el aceite se lo vende en enero y se lo cobra en marzo. Esas son las condiciones de pago. Y también hemos visto que no hay prácticamente mora. Hicimos un análisis de la mora. Claramente el comportamiento de los clientes acá es muy bueno. De hecho, este -1 implica que hasta incluso en el promedio están pagando un día antes de que haya vencido la factura. Si bien los otros productos tienen una pequeña mora, nosotros la consideramos poco relevante porque está dentro de lo que nosotros consideramos mora temprana, lo cual no afecta el análisis. Entonces, si bien esto es histórico, nosotros conocemos con certeza cuándo se vendió y cuándo se cobró, el objetivo es, a partir de esta información, poder presupuestar hacia el futuro, tener estimaciones de cuándo se va a vender y en función a eso, cuándo se va a cobrar. Eso nos va a permitir a nosotros tener una visión hacia adelante de las cobranzas. Bueno, el objetivo de esto era conocer los ciclos, como le dije antes. Acá se ven muy bien marcados cada uno de ellos y en el año se lo ve cómo empiezan a descender las cobranzas a partir de abril para después empezar a subir a partir de septiembre. A priori se espera, y eso es lo que lo sabemos por experiencia, por intuición, que estos van a ser los periodos en donde nosotros vamos a necesitar endeudarnos, ya que las cobranzas no son suficientes para atender los gastos. Bueno, entonces aquí vemos entonces el análisis de la deuda, también con la idea de conocer los ciclos. Acá podemos ver cómo la deuda comienza a crecer a partir de abril, alcanzando su máximo en octubre y empieza a descender. Acá podemos ver los ciclos a los que le hacía referencia antes, que justamente esa era la idea de este relevamiento, y destacar de esta información el tipo de deuda. Ustedes acá pueden observar que el 99% de la deuda es por prefinanciación. Para darle un dato de color, las prefinanciaciones son herramientas de financiamiento que tienen una relación directa con las cobranzas. ¿Sí? Justamente las prefinanciaciones lo que vienen a hacer es a prefinanciar una exportación. Eh,
se espera que las entidades nos presten los fondos para poder exportar un producto y una vez cobrado, cancelarlos. Entonces hay una relación directa en el 99% de la deuda con las cobranzas. Este, y bueno, y para ir finalizando con el objetivo de este trabajo, concluimos que la premisa que yo le decía al comienzo es que hay una hipótesis que dice que a menor liquidez, mayor endeudamiento, que suena lógico y que la experiencia también nos ha enseñado que así es, pero que de alguna manera nosotros queríamos venir a respaldar eso con datos, ¿sí? Entonces acá le presentamos a nosotros información basada justamente en datos de los últimos 4 años, en donde podemos ver cómo van evolucionando las cobranzas y cómo la deuda tiene su relación inversa en los ciclos. Entonces concluimos que la hipótesis es cierta, que cuando bajan el nivel de liquidez, aumenta el nivel de deuda y viceversa. Y como les decía, bueno, acá haciendo un zoom, se lo puede ver a un año, también esa relación inversa cíclica. Conocer esto a nosotros nos permite anticiparnos a sucesos futuros. Nosotros hoy, ya 6 meses después de haber concluido con la diplomatura, podemos decir que esto nos sirvió de base para poder proyectar. Este trabajo, si bien nos permitió a nosotros aprobar la diplomatura, también nos permite hacer el uso dentro de nuestro trabajo diario, ¿no? Esta base de información se vino acumulando con hechos futuros, o sea, posteriores al corte que hicimos allá en el 2025, con información real y con información proyectada, lo que nos permite hoy conocer con algún grado de confianza, no con certeza, pero sí más o menos estimar en qué medida nos vamos a endeudar este año, conocer más o menos cuándo vamos a tener los fondos suficientes para cancelar y en función a eso poder hacer los acuerdos con las distintas entidades financieras de los plazos, ¿sí? Y eso también nos permite negociar tasas y otras ventajas. Bueno, la idea era esto, seguir, tomar este trabajo como base, seguir alimentándola con información, poder incorporar a esta base otros datos externos a la empresa, como por ejemplo las tasas de mercado, la inflación, eh, la devaluación, mucha otra información externa que también nos permite anticiparnos al futuro. Bueno, este es mi humilde aporte. Espero haber sido claro y haber podido, bueno, brindarle alguna información o quitarle algunas dudas que ustedes hayan tenido. De pronto, si tienen algunas preguntas, estoy acá para responderles. Muchas gracias, Héctor. Bueno, no sé si alguien le quiere preguntar algo a Héctor de la exposición, alguna duda. Bueno, la verdad Eh, que nosotros yo desde solo, la... yo solo Sí, agradecer a Héctor, ha sido clarísimo y para mí una satisfacción enorme haberlo escuchado. En este contexto ya con una distancia de madurez respecto al final de los cursos y ver que se continúa con lo que han empezado. Así que me reconforta escucharlo y me alegra enormemente. Y bueno, y el agradecimiento de que generosamente transmita su experiencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. bueno, sí, la verdad que acá se han podido apreciar, si vienen de ciencias económicas, cómo se pone en juego, en lo que acaba de exponer Héctor, las herramientas que muchas veces lo tenemos en forma disciplinaria, pero bueno, herramientas como Python, SQL, Looker Studio, Power BI, nos permiten como potenciar ese conocimiento que ya tenemos, ¿no? Como que el conocimiento se vuelve exponencial. Bueno, esa es la idea de la diplomatura, generar un networking y también, como bien lo decía Héctor, generar estas capacidades, estas habilidades
de presentar los datos, de comunicarlos, más las habilidades técnicas de hacer una limpieza de datos con Python, armar las bases con SQL y luego ver y pensar cómo contar una historia con datos, ¿no? Eso es lo que hacemos también en la diplomatura. Así que bueno, muchas gracias, Héctor. Muy amable. Nada. Y bueno, ahora le hacemos la palabra a Marcelo Dulci, que tiene también una vasta experiencia. Marcelo es director de la Dirección de la Gerencia de Datos del municipio de San Miguel de Tucumán, también que está marcando toda una línea en la gestión basada en datos en el sector público. Así que bueno, también fue graduado nuestro, es graduado nuestro, fue estudiante. Así que bueno, muchas gracias Marcelo por compartir y bueno, te escuchamos qué tenés para compartirnos de tu experiencia en la diplomatura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Gracias Marcelo y Cristín y bueno, y todo el equipo de la universidad por invitarme a participar de este webinar. Em, a ver, mi experiencia con datos empezó hace un tiempo ya, mucho antes de haber realizado la diplomatura que la cursé el año pasado. Fundamentalmente, tanto las personas que trabajan conmigo, que dos de ellos hicieron la diplomatura también, la idea era profesionalizarlos en la temática y sobre todo, bueno, me voy a permitir ir apoyándome de algunos conceptos que estuvo comentando Héctor recién, de un poco igualarnos en lo que respecta al tratamiento de datos, ya que, bueno, en mi caso yo soy ingeniero informático, pero trabajo con dos personas, una que es licenciado en matemáticas y la otra persona es una arquitecta. Este, y la idea de haber realizado la diplomatura era justamente de poder enmarcar un piso, un umbral de conocimientos para que a partir de ahí poder encaminar y dirigir nuestras acciones en pos de eh, mostrar lo mejor posible lo que es la gestión municipal actualmente. Em, si bien, bueno, nosotros también, junto con Cristian en mi caso, realizamos un trabajo que fue sobre el análisis de los resultados electorales del año pasado. Em, en realidad, hay otras aplicaciones que las voy a detallar en un ratito, eh, debido a que para mí lo fundamental de lo que es el tratamiento de datos es poder tomar decisiones basados en esos datos, apoyados en esos datos, que brindan las evidencias que necesitan las personas que toman decisiones para poder eh, tomarlas apoyadas en algo concreto y no en suposiciones, eh, tal cual como lo explicaba Héctor recién. En este caso, bueno, yo hace un año y medio que estoy en la parte pública, pero toda mi vida profesional la realicé en el ámbito privado, y en el ámbito privado pasa exactamente lo mismo muchas veces. Y bueno, Tucumán es por ahí un muy buen ejemplo en donde las empresas grandes normalmente son empresas familiares, y muchas veces los dueños son los que terminan tomando decisiones basados en su propia intuición, ¿sí? Este, Creo que el rol más importante que tenemos nosotros y que van a tener ustedes como alumnos o como egresados el día de mañana es poder brindar un marco de referencia para que las decisiones se tomen
basado justamente en lo que fue toda la evidencia relevada del pasado, para que de esa manera se pueda proyectar situaciones de la misma manera que comentaba recién Héctor, tomar decisiones de acuerdo a cómo son las fluctuaciones, en este caso del mercado, o de ciertas variables que son de interés para un determinado proyecto, ¿sí? Y arrancando con esto, a ver, nosotros en el municipio, si bien yo no arranqué con esta gestión, pero eh, siempre escuché que el mayor problema que tuvieron los que iniciaron este proceso es que no había datos, ¿sí? O por lo menos no había datos potables, como para sentar una línea de base y a partir de ahí poder realizar la gestión. Eh, Hoy, gracias a Dios, no es el caso, y yo creo que no es el caso de absolutamente ningún negocio, ninguna industria, ninguna organización en general, puesto que hoy por hoy todo el mundo tiene datos. Yo creo que el problema hoy sería que tenemos más datos de los que quizás podemos procesar o podemos entender o podemos contemplar a la hora de definir algún modelo que permita a los decisores poder tomar decisiones con esos datos. Sí es verdad que muchas veces esos datos no están concentrados en un solo lugar. eh, Hay áreas dispersas, hay mucho procesamiento por fuera de las aplicaciones. Yo como ingeniero informático renegaba mucho de eso. Las organizaciones invierten muchísimo en software para poder anclar sus procesos, y sin embargo está como permitido que los usuarios trabajen la información por fuera. Si bien es cierto que no todos los sistemas se adecúan exactamente a a los procesos, por eso tienen que trabajarlos por fuera, pero tampoco ni desde la parte de los usuarios ni de la parte de las organizaciones se toman el trabajo de poder adecuar esos procesos o los sistemas para poder reflejar la vida de la organización o la vida de la empresa. Em, de hecho, hasta me sorprendía cuando lo escuchaba a Héctor, porque conozco la empresa, conozco la gente que está en sistemas, en Citrusville. Tienen muy buenas aplicaciones, sin embargo, me sorprendí cuando hablaba de que tenían muchas planillas y demás. Creo que en ese sentido, una de las patas fuertes que tiene esta diplomatura, que es el manejo de base de datos, les va a dar una herramienta muy buena, muy sólida, para que ustedes puedan consolidar toda esa información en un solo lugar para a partir de ahí poder modelar sistemas de análisis y demás. Em, en el caso de nosotros en la municipalidad, a ver, la idea es que, bueno, si entran al portal de datos de la ciudad, van a ver que hay numerosa información sobre lo que es la gestión. Eh, Nosotros hemos trabajado fuertemente en dos o tres proyectos muy puntuales en donde damos real cuenta de la explotación de lo que fueron los datos y de cómo se tomaron decisiones a partir del tratamiento de los mismos. Quizás para mí, por lo menos, el más significativo fue un proyecto de movilidad urbana en donde el proyecto en sí evaluó muchos indicadores, entre esos la afluencia de vehículos en, ingresando al microcentro o ingresando a la ciudad incluso.
los recorridos del transporte público, la densidad poblacional, y otras series de capas. Todos estos, imagínense que eran capas de mapas superpuestas, unas arriba de otras. Sobre eso se dibujó una franja por sobre los recorridos de los buses. em, y ese buffer tenía un ancho de 600 metros, 300 a cada lado, entendiendo de que 300 metros se consideraba que una persona está cercano a una parada de colectivos. Y a partir de ahí se superpuso una última capa que era las cuadras pavimentadas. Eh, Ese proyecto terminó definiendo cuáles fueron el plan de repavimentación y de pavimentación que hubo el año pasado en el municipio, donde se priorizaron no solamente las cuadras por donde los buses, digamos, recorrían, que eran de ripio, sino que también de ese proyecto surgieron cuáles eran las vías de interconexión barrial que permitían el recorrido, no solamente del transporte público, sino de los privados. Esto como ejemplo de cómo utilizar los datos en este caso, bueno, para el beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo para tomar decisiones sobre qué cuadras pavimentar, cosa que de otra manera seguramente ese plan de pavimentación hubiese respondido a intereses políticos o urgencias territoriales puntuales y demás. Em, Otro proyecto en lo que estamos trabajando con datos es, el municipio desde el año pasado está llevando adelante un censo de arbolado urbano, lo que permite identificar cada uno de los árboles de nuestra ciudad, eh, identificando especies, estado fitosanitario, bueno, edad, si las especies son apropiadas para el lugar donde están plantadas. Y a partir de ese censo, se identificaron especies o individuos que estaban para ser extraídos porque o tenían enfermedades o ya estaban muertos o necesitaban poda porque atentaban contra el sistema de cableado, el alumbrado urbano y demás. em, Se identificaron lugares donde se podían plantar, en lugares donde hay veredas, por ejemplo, donde existen los casones, que es el lugar donde en algún momento hubo un árbol, lo sacaron y nunca más plantaron nada. Entonces, toda esa serie de decisiones se toman basadas en datos. Em, Volviendo a lo que es la diplomatura en sí, eh, me parece que lo más importante es el bagaje de conocimientos específicos que nosotros aprendimos y que van a aprender, si Dios quiere, ustedes también, eh, para poder mostrar cuáles son aquellos indicadores que les permiten entender los problemas que tiene la organización, analizarlos, disponerlos en alguna gráfica, este, y a través de eso poder tomar alguna decisión puntual respecto a esas variables. Em, Tan importante como identificar esos indicadores son el relevar los datos, en hacer curaduría de datos, en saber cómo mostrarlos. eh, bueno, el almacenamiento, que es lo que le comentaba al principio,
Eh, si bien yo soy ingeniero informático y nunca me dediqué al desarrollo, eh, lo poco que vimos con Python, la verdad que es una herramienta muy potente, muy relacionada en el ámbito informático a lo que es el tratamiento de datos, sobre todo cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Pero de vuelta, lo importante es que ustedes adquieran esa capacidad de análisis, no tanto, o sea, no tanto no, adquieren esa capacidad de análisis en la fase inicial, cuando ustedes tienen que entender cuál es el problema que tienen las organizaciones en las que ustedes están inmersos, y cómo llevarlos a una gráfica, o a una tabla o a lo que sea de visualización, para que se pueda tomar una decisión, ya sea adelantarse a un hecho que puede llegar a ser fortuito o no, pero que uno ya sabe que va a ocurrir en función de la tendencia que traen esos datos, o bien, como les comentaba Héctor, adelantarse a tomar o no tomar crédito, en función de cómo se va a dar el mercado ese año. Eso le da a las organizaciones, y sobre todo a la parte de los procesos en sí, les da previsibilidad. Esa previsibilidad es lo que es la razón de ser del análisis de datos. Ustedes pudiendo demostrar previsibilidad, se van a adelantar a los hechos, y adelantándose a los hechos pueden tomar mejores decisiones. Eh, eh, no es lo mismo desayunarse con un problema, cuando ese problema, teniendo datos, ustedes lo podrían haber anticipado. Quizás evitado no, pero por lo menos haberlo anticipado y haber tomado una decisión al respecto, con tiempo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos también tus reflexiones y un poco también esas conclusiones de la experiencia en la gerencia de datos, ¿no? Del municipio. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Marcelo o para Héctor, eh, algo que quieran compartir. Y si no, bueno, nosotros, bueno, Héctor, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por participar en este webinar. Eh, Están desocupados, si quieren. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a presentar un poco también la Diplo, algunos aspectos que nos parecen interesantes compartir con ustedes. Eh, sí, sí, sí. Ok, muy Eh, bien. Muchísimas bueno, gracias. gracias Marcelo, gracias Gracias, Héctor, gracias, muchas muchas gracias. gracias Marcelo y muchas gracias por compartir tu experiencia. Realmente muy buena la exposición y muchas gracias. Muy Ok, hasta luego. generoso. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea del webinar también, junto con nuestros egresados, era compartirles un poco la diplomatura y bueno, este, abrir algún espacio de consulta si es que las tienen. Eh, un poco la idea de nuestra diplomatura es aplicar las herramientas de esta disciplina que está invadiendo la gestión, que es la ciencia de datos, pero aplicado a datos organizacionales para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Con herramientas estadísticas, herramientas informáticas, herramientas computacionales. Entonces, nuestra diplomatura es 100% virtual, tiene alrededor de 5 meses y medio, 140 horas de cursados, los encuentros son sincrónicos, martes y jueves, pero las clases quedan grabadas y lo que sí es sincrónico, la evaluación. O sea, ustedes después se organizan y pueden ver las clases grabadas, que generalmente al día siguiente de la clase ya está disponible en el campus virtual, pero sí, nosotros les recomendamos que participen en las clases virtuales sincrónicas, porque bueno, se da un intercambio interesante mientras los profesores van compartiendo. Bueno, ustedes pueden hacer algunas consultas de algunos datos o situaciones que estén experimentando en su lugar de trabajo, en la experiencia que tengan profesional. Entonces, bueno, es muy interesante ese intercambio. Pero bueno, a veces hay situaciones que no pueden participar, entonces
para esas situaciones que esperamos que sean excepcionales, bueno, las clases quedan grabadas, pero lo importante es que bueno, participen de los encuentros sincrónicos, ¿no? Bueno, la idea que está destinada a todos aquellos gestores, líderes, algún personal administrativo, técnicos, bueno, graduados universitarios y bueno, como una diplomatura de extensión, bueno, no hace falta tener un título formal, ni para la inscripción pedimos ningún título formal. Bueno, si quieren aprender, está el espacio. Pero sí se requiere algún conocimiento, algunas nociones de matemáticas, si hay, necesitan con nociones de matemática y algún curso básico de estadística. Pero bueno, de todos modos, en el primer módulo eh, hay una revisión y una presentación de los conceptos. Así que, pero bueno, sí, sí hay una familiaridad con la matemática, con el lenguaje matemático y el lenguaje estadístico, que tal vez si no están acostumbrados, bueno, puede ser que al principio cueste, que nos pasó con algunos estudiantes, pero bueno, después lo sortearon exitosamente. Bueno, lo que aprendemos es los fundamentos de la ciencia de datos, todos los fundamentos de estadístico, porque si uno habla de datos, tiene que hablar de estadística aplicada a datos organizacionales, cómo visualizar esos datos, elegir, diseñar un poco el layout de la presentación, del tablero. eh, bueno, nosotros estamos usando Looker Studio, pero también ya a partir de esta cuarta corte vamos a comenzar a utilizar con insistencia Power BI también. Y luego, bueno, herramientas para el procesamiento de datos como Python y para armar las bases de datos como SQL. Y después termina la diplomatura con un taller final donde lo que hacemos es, bueno, ayudarlos a armar un proyecto de ciencia de datos organizacionales donde se ponen en el rol de consultores, recolectan los datos, los limpian, los procesan, los analizan y emiten algún informe gerencial, que es lo que hace un científico de datos organizacionales. Y luego se defiende. Con eso uno obtiene la certificación de la diplomatura. Y por cada módulo que ustedes cursen y aprueban, también van a tener una certificación por cada módulo que cursen. Así también lo vayan presentando en su currículum, en LinkedIn. Está bueno eso. Eh, las clases empezarían el 23 de abril, martes y jueves de 18:30 a 21:30. Tenemos un aula virtual en nuestro campus, donde también está el material disponible, las clases, los prácticos, bases de datos para que ustedes también se vayan entrenando. Y bueno, los docentes a cargo está la profesora Cristina Isgro, quien les habla Marcelo Medina, también Cristian Rocha, Franco Bertinati y Maximiliano Rivadeneira. Y también nos acompaña Ingrid Cerón también en las tutorías y en el acompañamiento de los módulos. Bueno, tiene nuestras redes sociales en Instagram y en LinkedIn para seguirnos y también tenemos nuestro mail por si necesitan más información. Bueno, y ahora abrimos un espacio de consultas, de dudas, si es que la tienen. Bueno, Verónica, acá levantó la mano, Verónica. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo ¿Cómo está? están todos? Sí, todo bien. Mi consulta es, dijiste el ingreso al campus virtual. Eh, Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Mandas un No, mail nosotros una con... vez que vos te inscribís con los Ajá, datos que vos llenás, nosotros pedimos el alta en el campus virtual y después te vamos ayudando porque vas a tener una cuenta, un usuario en el campus virtual. Es una plataforma. bien, ok. Sí, sí, porque en educación a distancia, no, digamos, no, uno no va a un aula física, ¿viste? Cuando uno tiene clase está en la aula, a Sí, veces no sí, tenés tu lugar. Bueno, en el caso de educación a distancia, lo que tenemos disponible nosotros es lo que se llama UNT virtual y tenemos un campus virtual, es un espacio donde está la diplomatura montada y es un aula virtual, entonces vos accedes al aula y ahí están los videos, el material de los profes, los mails de bien, los profes por si quieres alguna consulta. Tenemos un grupo de WhatsApp también donde también nos vamos comunicando. Y bueno, como le digo, Ingrid Cerón es la tutora que nos acompaña en todo este proceso y nos va como monitoreando a ver si van cumpliendo las tareas. Hay tareas semanales. Puede ser que ustedes no vengan a clase por algún motivo, pero sí deben hacer las clases por semana. Las clases dejan tareas, entonces tienen que ustedes ver los videos, consultar el material y luego hacer la tarea. Hay actividades siempre por semana de todos los módulos, ¿no? Eso sí, hay una carga de tareas para que vayan practicando
y vayan surgiendo las dudas de los conceptos. Bien, ok. Muy bien, Gracias. Verónica. No, a ustedes, gracias. No sé si hay otra consulta. De todo modo, el webinar va a quedar grabado y subido a nuestras redes, tanto en LinkedIn como en Instagram. Van a poder consultar nuevamente el video. Y bueno, está la experiencia de Héctor y de Marcelo, que han sido estudiantes y ahora son egresados de nuestra diplomatura. Han podido escuchar sus experiencias y bueno, esperamos también que tengan, la idea es que estén trabajando tal vez o tengan acceso a datos en algún emprendimiento, alguna empresa, algún sector donde ustedes estén desempeñándose y bueno, eso les ayuda muchísimo a entender la base de datos. Nuestros egresados están trabajando en algunos sectores del Estado, en algunas dependencias del Estado, municipal, provincial o nacional y también tenemos en nuestros estudiantes, también vienen de las empresas, ¿no? Justamente ahora estamos terminando la tercera corte y están presentando ya los trabajos y están haciendo aplicaciones tanto en el sector público, en dependencias de, por ejemplo, economato, la cuestión de gestión de medicamentos en los hospitales, o, por ejemplo, tenemos el caso de una citrícola también, un ingenio, donde están trabajando y armando unos tableros para visualizar los datos y que los datos se transformen en información. Bueno, eso le queríamos compartir, les agradecemos el interés y bueno, los esperamos entonces. Las inscripciones vencen, creo que Ingrid, no sé, corrígeme, el 13 de abril vence la Sí, es el inscripción. 13. Bien, el 13 de abril y las clases estarían empezando el 23 de abril. ¿Ah? Así que bueno, si tienen alguna duda, tienen nuestras redes y el mail para acercarnos a las dudas y bueno, estamos a su disposición. Les agradecemos la participación y bueno, los esperamos ¿ah? En el próximo cursado y en la próxima corte de nuestra diplomatura. Muchas gracias por participar y por asistir al webinar. ¿Ah? Muchas Muchas gracias. gracias. Chau, chau. Chao, chao, gracias.